Hoy tenemos sobre la mesa un libro que, la verdad, no es una lectura tranquila. Es más bien un terremoto intelectual. Definitivamente. Hablo de Adiós a la razón de Paul Feyerabend. La tesis central es tan provocadora que si la tomamos en serio, nos obliga a replantear casi todo lo que creíamos saber sobre la ciencia. Y sobre la verdad misma. Es una obra deliberadamente iconoclasta, Sí, pero es crucial entender algo desde el principio. Feyerabend no juega a ser el villano que quiere destruir la ciencia. Su proyecto es otro, mucho más interesante. ¿cuál sería? Quiere, digamos, despojar a la ciencia de su aura de autoridad infalible, de su rol como la única ideología racional permitida en el mundo moderno. Tiranía ideológica. Es una frase fuerte. ¿Acaso la ciencia se comporta como una ideología? Según él, sí. Siempre la hemos visto como lo opuesto, ¿no? Como el antídoto contra el dogma. Y creo que nuestra misión hoy es, justamente, explorar esa aparente contradicción. Me parece perfecto. Vamos a sumergirnos en los argumentos centrales del libro para entender por qué Feyerabend nos invita a despedirnos de la razón, así, con mayúsculas, de esa idea de un método perfecto y universal. Una idea que, según él, lejos de liberarnos, se ha convertido en una jaula para el pensamiento. De acuerdo. Empecemos por la base, por lo que a todos nos enseñan. El famoso método científico. Exacto. Desde la escuela nos dicen observar, hipotetizar, experimentar, concluir. Un camino claro y ordenado hacia la verdad. Pero Feyerabend llega y dice, Que eso es un mito. no solo un mito, sino una caricatura que no resiste un análisis histórico serio. Su postura, que él mismo bautizó con el provocador nombre de anarquismo epistemológico, que ya el nombre de por sí, ya el nombre te dice mucho, pero parte de una observación muy simple. Cuando estudias cómo trabajaron realmente los grandes científicos, no encuentras un método único. ¿Y qué encuentras? Ingenio, astucia, oportunismo. De hecho, a él le encantaba citar a Einstein, quien dijo que el científico debe ser un oportunista sin escrúpulos. Un oportunista sin escrúpulos. Eso choca frontalmente con la imagen del científico puro, desinteresado. Claro. Entonces, ¿qué significa ser oportunista en este contexto? Usar cualquier cosa que funcione, sin importar si encaja en un manual. Exactamente. Y eso nos lleva a su lema más famoso, y, sin duda, el más malinterpretado. Todo sirve. Todo sirve o todo vale. Claro, que suena a no hay reglas, el caos es bienvenido, la astrología tiene el mismo valor que la física cuántica. Es la crítica que siempre se le hace. No es una regla nueva que él propone. No es una prescripción. Para nada. No es un a partir de ahora hagan lo que se les antoje. Es la conclusión melancólica, casi irónica, a la que llega un historiador honesto. Es una descripción de cómo la ciencia ha avanzado en la vida real. A los tropezones, digamos. A los tropezones. El punto no es celebrar el caos, sino demostrar que toda metodología, por muy lógica que parezca, tiene sus límites. Y que en momentos cruciales, la única forma de avanzar es violando las reglas establecidas. Necesito un ejemplo concreto para poder asimilar esto. ¿Cómo se ve esa violación de reglas en la práctica? El caso que Feyerabend analiza con bisturí en sus obras es el de Galileo Galilei. El héroe por excelencia de la revolución científica. El mismísimo. Lo pone bajo el microscopio y la imagen que emerge es mucho más compleja y sucia, metodológicamente hablando. Espera. ¿Me estás diciendo que el padre de la ciencia moderna, según Feyerabend, no siguió el método científico? Eso suena casi a herejía. Bueno, bajo los estándares de su propia época, e incluso bajo los estándares del racionalismo más estricto de hoy, lo que hizo Galileo fue un desastre. A ver. Analicemos los hechos que presenta el libro. Sus famosas observaciones de la Luna con el telescopio eran problemáticas. ¿En qué sentido? Primero, eran inconsistentes. Lo que veía una noche no siempre coincidía con la siguiente. Segundo, no eran replicables. O sea, ¿otros no podían ver lo mismo? Exacto. Otros astrónomos de prestigio, como Kepler, intentaron usar telescopios similares y veían cosas distintas o simplemente manchas borrosas. Y tercero, y esto es clave, no existía una teoría óptica que validara al telescopio. Nadie podía garantizar que esas supuestas montañas en la Luna no fueran una ilusión de las lentes. Justamente, un artefacto. O sea que, en términos modernos, estaba promoviendo una teoría revolucionaria,
basándose en datos de un instrumento no calibrado, con resultados no replicables y sin una base teórica que lo respaldara. Hoy, un artículo así sería... Rechazado de plano, sin dudarlo. Fue un acto de fe. Un acto de fe. Galileo tuvo que usar la propaganda, la retórica, su amistad con gente poderosa, incluso el engaño para que su visión del mundo fuera aceptada. Violó todas las reglas del juego racional. Y sin embargo, gracias a esa terquedad anticientífica, la ciencia avanzó. Eso es, todo sirve en acción. Vale, esto ya empieza a descolocarme. Si no hay un método sagrado, si ni siquiera Galileo lo siguió, entonces el estatus privilegiado de la ciencia empieza a tambalearse. Claro. ¿Qué la hace especial o superior a otras formas de conocimiento? Esa es exactamente la siguiente pregunta que se hace Feyerabend. Y su respuesta es el segundo gran pilar de su argumento. La ciencia no es especial. ¿Cómo que no es especial? Es simplemente una tradición más entre muchas otras. No es la tradición superior por derecho divino. Pero un momento, ¿cómo se puede decir eso? Yo estoy hablando contigo a través de un dispositivo que funciona gracias a la física cuántica, no a la magia. Los aviones vuelan, las vacunas salvan vidas. Esto no parece solo una tradición. Lo que Feyerabend argumenta es que esa efectividad no es la razón por la que la ciencia alcanzó su dominio global. Entonces, ¿cuál es? Él sostiene que la ciencia no ganó su estatus en un debate filosófico abierto y justo, donde demostró con argumentos lógicos ser superior a otras cosmovisiones. La ciencia se impuso. ¿Se impuso? ¿Cómo? Por la fuerza. Su dominio actual, argumenta Feyerabend, no se debe a su superioridad lógica, sino a presiones políticas, económicas y fundamentalmente militares. Eso es muy fuerte. En el libro da ejemplos muy duros. Habla de la medicina de los pueblos originarios de América. Señala que muchos de sus tratamientos fueron erradicados no porque se demostrara su ineficacia, ¿Sino por qué? sino porque sus practicantes no tenían el poder político ni los recursos para competir con el lobby de las compañías farmacéuticas y la medicina occidental, que llegaba de la mano del poder colonial. Es una acusación gravísima. Básicamente que el triunfo de la ciencia occidental fue una victoria política, no epistemológica. Exacto. Y esto lo conecta directamente con una visión radicalmente democrática de la sociedad. A ver, ¿cómo es esa conexión? Si aceptamos que la ciencia es una tradición influyente, pero una tradición al fin, y que sus decisiones afectan a todos los ciudadanos, ¿Qué se investiga? ¿Cómo se financia? eso mismo, entonces los ciudadanos deberían tener derecho a participar en esas decisiones. No podemos dejar que un comité de expertos, una especie de nuevo sacerdocio, decida el futuro de todos a puerta cerrada. Él lo llama una nueva ilustración, ¿verdad? Sí. Si la primera ilustración nos enseñó a cuestionar a los sacerdotes, esta nueva etapa exige que nos atrevamos a cuestionar a los expertos. Me imagino los debates ciudadanos sobre si financiar un acelerador de partículas o un programa de medicina alternativa. Sería un caos. Feyerabend diría que la democracia es inherentemente caótica, pero es preferible al autoritarismo de los expertos. La idea no es que la gente vote sobre la teoría de la relatividad, Claro. sino que participe en las decisiones que tienen un impacto social. Por ejemplo, si se debe invertir en energía nuclear o en la exploración de Marte. Son decisiones políticas. Entendido. No hay método único. La ciencia es una tradición entre muchas. Pero creo que el argumento más difícil de digerir, el más radical, es la comparación que hace entre la ciencia y el arte. Es la parte más fascinante y probablemente la más profunda de Adiós a la razón. ¿Cómo la plantea? Para explicarlo, Feyerabend se apoya en la obra de un historiador del arte de principios del siglo XX, Alois Riegel. Ok. En esa época, la visión estándar era que el arte romano tardío era una decadencia, una versión de menor calidad del arte clásico. Como si se hubieran vuelto peores artistas. Correcto. Pero Riegel propuso una idea revolucionaria. Dijo, no es una decadencia, es un estilo diferente, con una intención y una lógica interna propias. Lo llamó una voluntad artística distinta. No es que no supieran esculpir como los clásicos, es que no querían hacer lo mismo. Exactamente. Feyerabend toma esta idea y la aplica directamente a la historia de la ciencia. Perdona que te interrumpa, pero esto me recuerda a cómo vemos la música.
Nadie diría hoy que Mozart es objetivamente mejor que el jazz de John Coltrane. Es la analogía perfecta. Solo lenguajes distintos. Justo. Feyerabend diría que la física de Aristóteles, la de Newton y la de Einstein no son aproximaciones cada vez mejores a una única verdad final. Son estilos de pensamiento diferentes. Como el arte clásico, el románico y el cubismo. Tal cual, cada uno tiene su propia coherencia interna, sus propias reglas y su propia forma de ver el mundo. No hay un progreso lineal hacia la representación perfecta de la realidad, sino una sucesión de estilos. Aquí es donde me pierdo. Porque hay un ejemplo que el propio libro menciona y que parece refutar esa idea. El famoso experimento de perspectiva de Brunelleschi en Florencia. ¿Ah, sí? Él usó la geometría y la óptica para crear una pintura del baptisterio que era una representación matemáticamente perfecta. ¿No es eso una prueba de que la ciencia ayuda al arte a capturar la realidad de forma más precisa? Parece un progreso innegable, ¿no? Y es brillante cómo Feyerabend le da la vuelta a ese argumento. El problema, dice él, está en nuestra suposición ingenua de que existe una realidad única, estable y objetiva ahí fuera. Una realidad que sirve como vara de medir para decidir si una pintura o una teoría es correcta. Pero, ¿cómo que no? La realidad es lo que está ahí. La silla, las leyes de la física. ¿Qué otra cosa podría ser? Lo que Feyerabend argumenta es que nuestra concepción de esa realidad es en sí misma una construcción, un estilo. Dame un ejemplo. En el libro pone varios fascinantes. La realidad del místico maestro Eckhart, por ejemplo, estaba compuesta por un dominio natural y uno sobrenatural, ambos igual de reales para él. Era un estilo de realidad tan internamente consistente como el del físico moderno. Entiendo. O piensa en la transición del pensamiento mítico de Homero, donde el mundo es un agregado de cosas concretas, al pensamiento filosófico que empieza a hablar de substancias y esencias abstractas. Feyerabend dice que eso no fue el descubrimiento de la verdad, fue la invención de un nuevo estilo de pensar. O sea, de una nueva realidad. Exacto. A ver si lo entiendo. Entonces, el experimento de Brunelleschi no demostró cómo pintar la realidad verdadera. No. Lo que hizo fue perfeccionar las reglas de un estilo particular de representación, el perspectivista, que, a su vez, encajaba con un nuevo estilo de concebir la realidad que nacía en el Renacimiento, uno más geométrico, matemático. Exactamente. Se creó un nuevo sistema de ver que se validaba a sí mismo. No se acercaron más a la realidad. Crearon una nueva realidad y las herramientas para verla de esa manera. El estilo científico y el artístico se reforzaron mutuamente. Bien, recapitulemos. Hemos desmantelado el método científico, hemos rebajado la ciencia al estatus de una tradición más y ahora resulta que ni siquiera persigue una realidad única, sino que crea estilos de realidad. Después de este viaje tan demoledor, ¿dónde nos deja esto? ¿Cuál es el objetivo final de decirle adiós a la razón, caer en el relativismo absoluto donde todo da igual? Es la pregunta clave. Y la conclusión es, paradójicamente, tremendamente humanista y liberadora. ¿Así? El objetivo de Feyerabend no es abolir la ciencia, ni empujarnos a un abismo de irracionalidad. Su meta es despojar a la ciencia de su poder dogmático. De su autoridad absoluta. De su autoridad incuestionable. Busca eliminar lo que él llama la angustia y la impresión de inevitabilidad que sentimos cuando un experto emite un veredicto. Como si fuera una verdad revelada, un decreto divino contra el que no se puede argumentar. Precisamente. Al mostrarnos el detrás de las cámaras de la ciencia, al revelarla como una empresa profundamente humana, creativa, oportunista, desordenada, falible. Y muy parecida al arte, como vimos, nos devuelve algo que habíamos cedido. La libertad y la dignidad de pensar por nosotros mismos. Nos da permiso para dudar, para cuestionar a los expertos, para explorar otras visiones del mundo sin sentirnos estúpidos o irracionales, dejar de ser consumidores pasivos de verdades. Y convertirnos en participantes activos en la construcción del conocimiento. Así que en el fondo, adiós a la razón no es un ataque destructivo, es una invitación a adoptar una visión más madura y humilde de la ciencia. Totalmente. No verla como el juez supremo de todo, sino como una de las aventuras creativas más extraordinarias de la humanidad. Una aventura más, entre muchas otras posibles. Y si me permites para cerrar,
Hay una última idea del libro que creo que es especialmente relevante hoy en día. Adelante. Sreraven sugiere que el racionalismo científico, al erigirse como la única cosmovisión válida, ha eliminado lo que él llama mecanismos compensadores. Mecanismos compensadores, ¿a qué se refiere? Se refiere a que otras tradiciones, como el mito o la religión, con todos sus problemas, al menos intentaban dar respuesta a preguntas existenciales. El sentido de la vida, el propósito, la moral. ¿Cómo afrontar el sufrimiento? Preguntas que la ciencia por su propia definición no puede ni pretende responder. Al descartar todo lo demás como irracional, nos hemos quedado con una visión del mundo increíblemente poderosa para manipular la materia, pero quizá mucho más estrecha y pobre para vivir una vida con sentido. Nos deja con la pregunta flotando en el aire, entonces. Esa es la pregunta que Feyerabend nos deja. Y podríamos formularla así para que nos acompañe. Si aceptamos por un momento esta visión de la ciencia como un estilo poderoso pero no exclusivo, ¿qué hemos perdido como cultura al entregarle el monopolio de la verdad? Y más importante aún, ¿qué otras formas de conocimiento, de arte, de espiritualidad o de comunidad necesitamos recuperar para tener una visión más completa y, en definitiva, más humana de nuestra propia existencia?